elaborar una historia clínica. Lo más importante es saber poner en esta historia los síntomas y los signos. Yo sé que al inicio es difícil, pero poco a poco vamos adquiriendo práctica. ¿Qué significa? Ya creo que ya han hablado de la historia clínica, pero definitivamente al comienzo ustedes tienen que aprender paso por paso, detallado, ordenado, progresivo, ¿ya? Y conforme pasa el tiempo, van a adquirir cierta destreza. Por ejemplo, cuando ustedes vean en consultorio externo, nosotros hacemos una pequeña historia porque tenemos 15 minutos. Y en 15 minutos debemos tratar de consignar todos los datos que nos pueda traer el paciente. Entonces, la experiencia nos hace de repente resaltar lo más importante, ¿ya? Es por eso que ustedes tienen que hacer varias historias para ir adquiriendo destrezas, ¿ya? Otra cosa importante es aplicar los conocimientos en el razonamiento físico fisiopatológico. Es importante que ustedes conozcan la nosología de las enfermedades, ¿no? Para poder hacer una disquisición diagnóstica. Es decir, si ustedes saben qué cosa es, una glomerulonefritis postestreptocócica, van a poder preguntarle al paciente cómo es tu orina, hacer una relación si tenía hipertensión arterial, si había oligonuria, si había edemas, y como que pueden, tratar de buscar más indicios para llegar a una impresión diagnóstica adecuada, ¿no? Y sobre todo también es importante la buena relación médico-paciente. Yo creo que por el tema de la pandemia nos vamos a ver limitados en ese sentido, pero vamos a ir practicando, cosa que probablemente el próximo semestre, que no se levanten todas estas limitaciones, vamos a tener pues yo creo que la habilidad de poder hacer una buena historia clínica y un buen acercamiento al paciente. Siempre les digo, chicos, siempre pedir permisos. Muchas veces cometemos el error de no pedir permiso, porque siempre hay que ponernos en que en algún momento nosotros vamos a ser pacientes. Entonces, siempre nos gustaría un acercamiento bastante diplomático, jovial, dulce, ¿no? Nos gustaría nos permite preguntarle, nos permite hacerle unas preguntas y con el nombre señora tal, señor tal, ya chicos, no se olviden eso. Entonces, es importante volverles a recordar que la historia clínica es un documento, ¿no? Habíamos hablado detallado, ordenado de todos los datos que podamos tener. Si somos desordenados con la historia clínica, obviamente, pues vamos a tener pues una información incompleta donde que no nos va a ayudar a poder llegar a un diagnóstico, y si no llegamos a un diagnóstico correcto, no vamos a poder tratar y solucionarle el problema al paciente. El otro tema también es que es un documento confidencial, ¿no? Nosotros no podemos estar informando, ¿no? O exponiendo los datos que ahí se tratan, ¿ya? Entonces habíamos hablado porque es importante esta historia clínica, porque es un documento médico, ¿no? Es decir, vamos a ir a consignar el diagnóstico, vamos a ir a consignar, por ejemplo, ahorita el tema del COVID, ¿no? ¿Qué personas van a requerir de repente de adelanto de vacunación como prioridad? Son pacientes, pues, por ejemplo, los pacientes con VIH, no podemos estar diciendo la historia, pero definitivamente es importante que esté consignado en un documento oficial las enfermedades que pueda tener un paciente, ¿no? Es un documento científico porque para hacer nuestros trabajos de investigación que ustedes ya van a hacer en los próximos años, obviamente la historia clínica me va a dar la información y de repente los resultados de algunos análisis donde yo pueda consignar y pueda pues sacar algunas conclusiones del grupo de la investigación, ¿no? Es un documento legal donde todos los datos van a emplearse como testimonio. Cuando muchas veces se acude a, de repente, algún juicio, la historia, todo lo que está escrito en la historia clínica, todo debe ser sellado definitivamente por por ejemplo, si ustedes hacen una evolución, tienen que sellar y hacerse responsables de lo que ponen en esa evolución, porque cuando llegue alguna investigación o algo pase con el paciente, ustedes tienen que sustentar por qué le dieron ese tratamiento o por qué le dieron otro.
¿no? Entonces acá tenemos las características de la historia clínica, ¿no? Reconocer el estado de salud o enfermedad del sujeto, permite formular el diagnóstico, es una fuente de información. Es importante, ahora tenemos la famosa historia clínica virtual en el hospital. Antes hacíamos la famosa historia clínica manual, ¿no? Nos llenábamos de historias inmensas. A la hora de la consulta, pues venía eh, el ayudante y te traía historia de historia, a veces te daba alergia, ¿no? Pero ahora no, ahora tenemos la historia clínica virtual, que tiene sus limitantes, chicos, porque es un poquito más parametrada. A veces en la historia clínica manual uno escribía y escribía, ¿no? Estas historias son más parametradas. Por ejemplo, tenemos las limitantes que tienen, pues a veces cuando viene el paciente yo le quiero hacer una historia completa, a veces no tenemos un formato para una historia inicial, ¿no? Entonces generalmente lo hacemos aparte y lo incluimos en la historia, ¿no? Pero definitivamente cuando yo quiero hacer algún tipo de investigación, eh, van a haber ciertas limitaciones porque algunos van a escribir de una forma, no hay un parámetro de una historia clínica virtual en estos momentos, ¿no? En cuanto a la historia clínica renal, que es el tema que nos toca hoy, es importante mencionar que en los pacientes renales muchas veces son asintomáticos. Entonces no vamos a tener una sintomatología muy clara. Eh, Solamente cuando la enfermedad está muy avanzada, de repente, pues en un cuadro de síndrome urémico o alguna otra cosa, vamos a tener ciertos signos y síntomas que nos pueden indicar la enfermedad, ¿no? Estas manifestaciones pueden ser locales, como por ejemplo, una inflamación en el riñón, pero por lo general son sintomatología sistémica. Por ejemplo, el famoso síndrome urémico afecta, por ejemplo, el corazón, afecta la piel, afecta el hígado, afectan otros órganos y por lo tanto, pues, como bien lo vemos, náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, prurito, y generalmente pues no es una sintomatología específicamente renal, ¿no? Acá vemos un modelo de historia clínica. Habíamos mencionado también que las historias clínicas van a variar de acuerdo al servicio donde estemos rotando. Si estamos en un servicio de neuro, va a haber una historia clínica especial, ¿no? Sobre todo en el examen físico, para evaluar mejor el aspecto neurológico. ¿Ya? Si estamos hablando de un servicio de geriatría, también hay una historia clínica adaptada a los pacientes geriátricos, pero generalmente todos tienen un formato general, ¿no? Empieza por la anamnesis, ¿no? Con la afiliación, ¿ya? Es importante que a veces en algunos servicios la ectoscopía puede estar al inicio de la historia clínica, otros consideran la ectoscopía al inicio del examen físico, ¿ya? En cuanto a la ectoscopía, siempre yo digo que hay 5 aspectos importantes que debemos consignar. Si el paciente está grave, si está consciente, si está activo, ¿no? Si está activo o pasivo, la fase y alguna otra característica general que nos pueda llamar la atención. En relación a la afiliación, ya yo creo que todos vemos, ¿no? Los datos importantes, y eso también va a variar, porque para unos pone servicios es importante el DNI, para otros es el seguro social, para otros es el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, o la fecha de nacimiento, entonces va a variar de acuerdo pero son pequeños detalles, ¿ya? Lo que sí no varía, por ejemplo, es en la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, los síntomas y signos principales. Siempre le digo a mis alumnos que no confundan tiempo de enfermedad actual con episodio actual. El episodio actual es generalmente pacientes crónicos, son pacientes pues, que ya vienen con enfermedades anteriores, por ejemplo el diabético, el hipertenso, que muchas veces son crónicos, están acostumbrados a esta enfermedad, no les causa ningún problema, pero se pueden descompensar secundario a esta enfermedad, se descompensan. Y generalmente cuando hablamos de enfermedad actual, hablamos todo sobre el episodio actual, la descompensación, el plan de trabajo para yo poder tratar esta descompensación, porque la enfermedad crónica no la voy a curar, ¿no? La diabetes no la curo, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente viene con un problema. ¿Cuál es su problema? La descompensación que lo trajo. Entonces, agarro todo mi episodio actual se basa en, por ejemplo, una queca. Desde el episodio actual, la queca, una semana.
Síntomas y signos principales, diarreas, náuseas, vómitos, ¿no? Y el relato cronológico con respecto a esta GECA, ¿no? Otra cosa, las funciones biológicas son en relación al episodio actual. A veces yo veo que el alumno, las funciones biológicas de la historia, por ejemplo, el paciente llegó hace una semana, la enfermedad actual la hacen en relación desde hace una semana, pero el episodio actual, el paciente estaba perfecto. ¿Por qué? Porque hicieron hoy día el episodio actual y realmente pues deberían de haberlo hecho más o menos cuando ingresó el paciente, pero les pregunto, ¿usted cuándo ingresó orinaba? ¿Usted cuándo ingresó comía? ¿Ya? En cuanto a los antecedentes, chicos, yo creo que ya todos conocemos, ustedes han rotado todos, ya tienen bastantes historias a su haber, ¿no? Saben que hay que ser ordenados en relación a los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, familiares, ¿no? Es importante que lo hagamos de forma ordenada, ¿no? Yo veo en relación a los patológicos, es importante que ustedes pongan diagnóstico primero, pueden poner la fecha, 1990, diagnóstico de tuberculosis. Hospital Guillermo Almenara, recibió tratamiento 6 meses, por ejemplo, y ponen ahí qué tratamiento recibió. Así se tiene que hacer un buen antecedente patológico, ¿no? ¿Ya? En cuanto al examen físico, obviamente depende mucho de donde estemos rotando. Otra cosa que me había olvidado mencionar es el famoso RASA, ¿no? Revisión por anamnesis y sistemas, ¿no? ¿Qué significa? Que es un conjunto enumerado, ¿no? De síntomas, ¿ya? Y signos, y que en algunas historias lo ponen ahí. Es como un checklist, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con ese checklist yo hago una revisión desde arriba hasta abajo, ¿no? Por si acaso el paciente se ha olvidado mencionarme algo. Por ejemplo, a ver, comienzo desde arriba, el pelo, ¿no? Caída de cabello. Señor, ¿y ha tenido caída de cabello? No. Ah, ya. Sigo avanzando, avanzando, avanzando en el cuello. ¿Y ha notado alguna tumoración en el cuellito? No. Ah, sigo avanzando, avanzando. La mamá, ¿has notado alguna tumoración? No. Entonces voy preguntando y de repente, ah, señorita, ahora que me acuerdo, en la axila sí he notado un bultito que me había olvidado, pero sí. Entonces, en ese momento, nosotros lo que hacemos es eh, debajo de nuestra anamnesis, de nuestro relato cronológico, ustedes ponen revisión, ampliación de anamnesis. Paciente menciona y comienzan a ampliar ese dato de esa tumoración, ¿no? Paciente menciona, ¿no? Que presentó una tumoración y comienzan a ampliar pues las características de esa tumoración, el tamaño, si está adherida a planos profundos, los bordes, todas esas características lo mencionan en la ampliación de análisis, ¿ya? Y obviamente va a pasar a ser parte de nuestros síntomas y signos y va a ser parte importante de nuestra disquisición diagnóstica. Entonces, no se olviden que para eso es la revisión anamnésica. Puede ser que no esté escrita en la historia, de repente está en mi cabecita, ¿no? Y comienzo a hacer una revisión. Es como revisar si es que he preguntado bien o si se me ha pasado algún dato. ¿Ya, chicos? Muy bien, seguimos. En el interrogatorio, ¿no? Debemos tener, sobre todo, en relación a la enfermedad renal, síntomas urinarios, como la fuerza y el calibre del chorro urinario, ¿no? Si es que hay goteo al final de la micción, ¿no? Sobre todo en ancianos, en patología prostática, si hay pujo miccional, ¿no? Que van al baño y sienten que no salen inmediatamente y tienen que estar pujando, si el chorro es interrumpido, ¿no? Si el vaciamiento es incompleto, orinan y sienten que todavía tienen más que eliminar, ¿no? Si el ritmo miccional, el tenesmo vesical, la disuria y la incontinencia, ¿no? Es importante, los primeros se relacionan más que a las enfermedades prostáticas. Debemos recordar que, por ejemplo, más o menos hay una regla básica, a partir de los 50, vemos que se dice que hay un 50% que tienen problemas prostáticos, crecimiento prostático. A partir de los 60, 60%, 70, 70% y así sucesivamente, ¿no? Otra cosa importante que les había dicho a los chicos también de la práctica es que tenemos que poner pues las características de la orina. Si
el paciente viene con síntomas, o sea, si la orina es parte protagonista de la enfermedad que trae mi paciente, esta pasa a formar parte del relato cronológico, ¿ya? Es importante también si usó medicación, qué medicación, ¿no? De repente yo les cuento que la vez pasada estaba en consultorio y viene una anciana que se le había subido la urea creatinina y me la mandaban, ¿no? Entonces me he tomado como una hora preguntándole porque ella no se acordaba porque me traía una prueba anterior que estaba bien su urea creatinina. Entonces comencé a investigar y resulta que le habían tomado una tomografía con contraste. Entonces ahí estaba el motivo y que muchas veces pues no llegamos a hallarlo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? De repente alguna cirugía, etcétera, etcétera. Les traigo, en este caso, miren, son cuadros que me han hecho los alumnos a lo largo de mi enseñanza y definitivamente pues plasman muy bien en relación, por ejemplo, a los síntomas importantes de los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Vienen con dolor o trastornos de la micción o alteraciones objetivas de la orina o síntomas generales que me llamarían la atención, ¿no? Habíamos hablado del dolor, el dolor renal, como diferencia del dolor ureteral, el dolor renoureteral, ¿no? El dolor vesical, el dolor prostático, etc. En relación al trastorno de la micción, ¿no? La poliuria, ustedes ya saben, ¿no? Orinar grandes cantidades. La oliguria, se habla dependiendo del libro consultado, ¿no? Hablamos de oliguria, ¿no? Cuando hablamos menos de 400 mililitros por minuto. Y anuria cuando es menos de 100 mililitros por minuto. Otros consideran la anuria cuando es cero, ¿no? Entonces es variable. La forma de la micción, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la plaquiuria es la micción pequeña en pequeñas cantidades, ¿no? Y la disuria es una micción dolorosa, ¿no? El ritmo, la nicturia, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí llamamos oxiuria también, ¿no? Es mayor cantidad de excreción de orina, sobre todo por las mañanas, ¿no? Acá ahí en cuanto a la forma, la describe muy bien los términos usar en relación al tenesmo, la disuria, la estranguria, ¿no? La estranguria es una micción dolorosa, ¿no? Y en poca cantidad, gota a gota, ¿no? También hay el tema de orina por rebosamiento. Van a escuchar cuando ustedes vayan por emergencia. A veces el paciente, uno dice, no, pero tiene un problema prostático y no puede orinar. No, pero el abuelito les dice, no, pero si yo estoy orinando. Pero esa orina se llama orina por rebosamiento, ¿ya? Y es importante. Este cuadro me lo hizo un alumno en relación a las principales causas de consulta del nefrólogo, ¿no? De parte del paciente, ¿no? Por edemas y por dolor lumbar. Siempre asocian el dolor lumbar al riñón, ¿ya? Y el edema también al tema del riñón, ¿no? Entonces, cuando tenemos un edema, tenemos que preguntar, pues, si es de origen renal, porque a veces tenemos edemas, acuérdense. Ahora sí me escucha, ¿sí? Sí, ¿Me doctora, ahora confirma? sí. Ya, voy a cerrar mi cámara para que no tengamos problemas de conexión. Vamos a volver a, espérate, denme 2 segundos porque no veo ahí está. Entonces, vemos, ¿no? Si el edema, las características del edema, ¿no? Si es el edema matutino, si es el edema vespertino, si es un edema a la hora de acostarse, si es blando, ¿no? Si es más bien rojizo, la temperatura, si es fría, si es un edema pues caliente, ¿no?
si es un edema periorbitario, si es a predominio de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Entonces es importante poder definir las características de este edema, porque como ustedes entienden, yo puedo diferenciar un síndrome nefrótico, porque va a tener un edema característico, y un síndrome nefrítico, porque va a tener un edema también característico, ¿no? El nefrótico, acuérdense que es un edema frío, ¿no? Blando, sobre todo a nivel de las zonas de declive, ¿ya? Muy bien. Entonces, el dolor lumbar es otro tema importante, ¿no? Sobre todo porque se relaciona con las últimas raíces dorsales y la primera lumbar, ¿no? Sobre todo el dolor es lumbar, sacro, pero lo importante del dolor lumbar es hacia dónde se irradia, las características del dolor, porque acuérdense que el riñón no duele, lo que duele es la cápsula, ¿no? Entonces, todo lo que distiende la cápsula, una inflamación, una hidronefrosis, me va a causar dolor. Pero también hay que diferenciar del dolor nefrítico, que ya lo vamos a ver en láminas posteriores. ¿Ya? Vamos a ver esa diferencia entre el dolor renal y el otro dolor ureteral. ¿Ya? Vamos a continuar. En cuanto a antecedentes personales, también tenemos esta lámina que me hizo los alumnos, ¿no? En relación a los antecedentes fisiológicos y los antecedentes generales. ¿Por qué son importantes los antecedentes fisiológicos? Obviamente, saber la historia de su nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha relación de pacientes que nacieron de partos prematuros, ¿no? Con malformaciones renales, ¿no? Enfermedades congénitas, el riñón solitario, el riñón hipoplásico, el riñón lobulado, el riñón en herradura, la tosis renal también, ya que lo vamos a evaluar con la famosa maniobra de Glennar, ¿ya? Luego también es importante los antecedentes, el tema de las alergias, ¿no? Los antecedentes, si es mujer, los ginecobstétricos, ¿no? Si la historia de los partos, ¿no? Si ha habido complicaciones en los partos, de repente preeclampsia, que ya me está indicando probablemente si es que te voy a tener, pues, la preeclampsia generalmente se da en pacientes, puede ser en pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes, pues, que tienen un riesgo de enfermedad, ¿ya? Pacientes con infecciones urinarias a repetición, que puede ser secundarias a probablemente un problema de prolapso, ¿no? Muy bien. Recordemos también que conforme pasa el tiempo, a más edad, ¿no? Las infecciones urinarias que en edad fértil eran más frecuentemente en mujeres, ya en avanzada edad prácticamente nos igualamos los hombres con las mujeres. Los hombres por el problema de la hipertrofia prostática y las mujeres por el problema de la menopausia, ¿no? La menopausia que te produce alteración hormonal y por lo tanto, pues, esa barrera hormonal que nos cuidaba se deteriora, ¿no? Muy bien, y en relación a la ocupación, es importante saber, por ejemplo, hay enfermedades relacionadas con el riñón. Acuérdense que yo he visto pacientes con intoxicación por hidroxiapatita, algunos minerales. También hablamos de la nefropatía mesoamericana, donde encuentran, pues, pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo en agricultores que están más de 12 horas expuestos a ambientes de trabajo inadecuados, con sol intenso y sin acceso al agua. Entonces eso también es importante, ¿no? El sedentarismo también, acordémonos que pacientes con obesidad generalmente se asocia a glomerulopatías focal y segmentaria, ¿no? Entonces es importante ese tema. El tema del lugar de residencia es importante, por ejemplo, en Piura
Hay una incidencia incrementada de la litiasis, ¿no? Pero hay muchos factores asociados, ¿no? Es el genética, el tipo de alimentos, ¿no? El tipo es bastante condimentada su alimentación. Se dice que el tipo de agua que hay en esa zona, el calor intenso que deshidrata al paciente, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces en relación a los antecedentes patológicos hay que tener pues una información si es que el paciente pues tuvo infecciones urinarias cuando era niño, porque ya me estaría hablando de repente de reflujos vesicureterales, de repente alteración de la válvula vesicureteral, ¿no? Si es que ha tenido edema o hematuria de niño, de repente es una enfermedad postestreptocócica, ¿no? Y sobre todo si ha estado relacionado con la faringoamigdalitis. Eh, También hay pacientes que tienen una historia de gota y familiar asociada, entonces con dolores, presentaciones de tofos, ¿no? A nivel de la oreja, etc. También es importante, hay pacientes, sobre todo los ancianos, que tienen polifarmacia y que usan una serie de medicamentos, 10, 15 medicamentos, y sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? El tema de la diabetes, la hipertensión y las neoplasias también es importante recalcar, ¿no? Acá vemos que la alumna, cuando les dije que me haga un mapa mental sobre antecedentes patológicos, obviamente, pues ella mencionó pues lo que habíamos visto, ¿no? El tema de la hipertensión, la diabetes, la endocarditis infecciosa, la vasculitis, las enfermedades de colágeno, el mieloma, ¿no? La amiloidosis, eso que ustedes se van a dar cuenta que son enfermedades sistémicas y que a la larga pues me pueden producir algún tipo de daño renal, ¿no? Pero también es importante que acá la alumna me describe los cuadros agudos, ¿no? Que si no son bien tratados en su momento me van a hacer un problema ya crónico, ¿no? Todo lo que son insultos renales, ya sea una injuria renal aguda, por ejemplo, a ver, una deshidratación intensa, los pacientes quemados, ¿no? Pacientes con ingesta de sustancias nefrotóxicas, como por ejemplo yo a mis pacientes no les doy la micacina. Para usar sustancias de contraste yo trato de usar otras cosas, no necesariamente, solamente lo uso cuando yo quiero descartar una neoplasia, ¿ya? En relación a los antecedentes familiares, también es importante, chicos, indagar las muertes por padecimientos renales, ¿no? Ahí tenemos historias familiares de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia renal crónica en la familia. Antecedentes de riñón poliquístico, porque también es hereditario y se da por grupos familiares, ¿no? Sordera para pensar en síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria también que se caracteriza por sordera y hematuria y obviamente lleva a la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial, la diabetes y los antecedentes de cálculos y gota. Muy bien, acá también se dan cuenta que ustedes les ayuda mucho y el tema de los mapas mentales, porque a simple vista vamos a poder pues tener información sobre determinados antecedentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, en antecedentes familiares, vamos a ver las enfermedades hereditarias, ¿no? Con patrón glomerular, por ejemplo, hablan de alteraciones, mutaciones en las proteínas que forman parte de la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces hablan del síndrome, el famoso síndrome de Alport. Luego tenemos otras patologías hereditarias, genéticas, que te alteran el patrón quístico, ¿no? Entre estas tenemos la poliquistosis del adulto y la poliquistosis de los niños. También tenemos enfermedades hereditarias a nivel de los túbulos, ¿no? Y que generalmente me van a dar pues acidosis tubular renal, que hay de varios tipos y que va a ser todo un tema de explicación. En relación a las intersticiales, se va a producir una fibrosis progresiva en glomérulos indemnes, ¿no? Y estamos hablando de una nefropatía intersticial autosómica dominante, ¿ya? Entonces, realmente se van a dar cuenta que las enfermedades congénitas
afectan tanto glomérulos, túbulos, intersticios. En relación a la poliquistosis, yo creo que van a tener todo un tema que se ha programado, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos hecho lo que es filiación, lo que es relato cronológico, y ahora vamos a pasar antecedentes, y ahora vamos a pasar al examen físico, ¿ya? Como les había mencionado, el paciente renal no solamente pues va a tener sintomatología renal, va a tener sintomatología sistémica. Por ejemplo, en ojos vamos a encontrar edema palpebral y periorbitario. En orejas, ¿se acuerdan que les dije? Los famosos tofos en el cartílago auricular. Si es que yo encuentro, por ejemplo, malformaciones auriculares, generalmente pienso que probablemente se trata de descartar, pues, alguna patología renal, porque siempre generalmente se asocia malformaciones auriculares del pabellón con alteraciones renales, ¿no? En cara vamos a ver el edema facial, ¿no? Si es un edema pues tipo cuchinoide, si es un edema tipo en ala de mariposa, ¿no? En cuello buscar incurgitación yugular, ¿no? Acuérdense que el paciente con insuficiencia renal crónica deja de formar orina y por lo tanto pues encharca y vamos a poder encontrar pues incurgitación yugular positiva. En pulmones, derrame pleural, ¿no? En los pacientes con síndrome nefrótico, acuérdense que hay una disminución de la presión oncótica y por lo tanto, pues, los líquidos que eran retenidos por esta presión oncótica prácticamente al disminuir van a ir al extravascular y van a producir, pues, derrame no solamente pleural, sino también ascitis, o sea, policerositis, ¿no? Cuando el paciente renal también hay que evaluar el tipo de respiración. A veces tienen respiración acidótica de Kussmaul. Corazón, soplos por anemia, ¿no? Acuérdense que estos pacientes no producen la eritropoyetina, hay dificultad para la producción de la eritropoyetina y por lo tanto vamos a encontrar que van a tener anemia. El paciente tiene 5 o 6 de hemoglobina y el paciente puede jugar un fulbito, se podría decir, porque está acostumbrado, es una anemia crónica, sobre todo en los renales crónicos, ¿no? En abdomen, no se olviden de que debemos descartar un soplo en la estenosis de la arteria renal. Yo puedo tener una estenosis de arteria renal. Es importante, y lo vamos a mencionar cuando hagamos el examen físico detallado, sobre tratar de buscar la silueta del riñón, ¿ya? Para ver el tamaño, algunas características propias, y en eso se va a basar, pues, el tratar de hacerle las maniobras de palpación renal, ¿ya? Y en extremidades vamos a encontrar, pues, a ver, signos a nivel de la uña, que puede ser, pues, signos de hipoproteinemia cuando hay líneas blancas, edema sacro en el paciente postrado, edema blando en el síndrome nefrótico, etcétera. Entonces, cuando procedemos a hacer el examen físico renal, vamos a empezar como toda evaluación, con la inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Ya? Muy bien. En la inspección, vemos pues, miren arriba, vemos un edema, pero es un edema diferente. ¿Ya? Más tiene tipo inflamatorio, ¿no? A nivel periorbitario, a diferencia de abajo, que es un edema blando, frío. El de arriba es un edema no caliente, pero tibio. Ya es diferente. El primero es inflamatorio y el segundo edema era nefrótico. Uno es nefrítico y el otro es nefrótico. Tenemos que ver la coloración de la piel, ¿no? Si hay cianosis, si hay palidez, presencia de depresiones o abultamientos, ¿no? Sobre todo en el área del abdomen. Acuérdense que las tumoraciones en renal, por lo general, al tener la masa muscular por detrás, como que limitan el crecimiento y salen hacia adelante, ¿no? Entonces es más fácil ver el abultamiento en la zona abdominal. Es importante también si hay ver presencia de estrías, ¿no? Acuérdense que la citis me puede dar estrías y si es una
estría nacarada, oscura, me está diciendo que probablemente es una citis reciente, y si más bien las estrías son pálidas, probablemente me hablen de una citis antigua. Es importante ver al paciente sentado, de pie y si se puede caminando para ver si es que hay alguna posición antálgica, ¿no? Muy bien. En la inspección abdominal habíamos mencionado, hay tumores renales, específicamente, por ejemplo, en la enfermedad poliquística, donde los riñones pues se convierten en grandes racimos de quistes, incluso llegan a pesar 2 a 3 kilos cada riñón, cuando el riñón por lo general pesa 250 a 300 miligramos, ¿no? Pueden haber excesos perinefríticos, ¿no? Generalmente vamos a ver que hay la presencia de repente de una boca que sale, ¿no?, al lado paralumbar, y que probablemente es un acceso que tiene tendencia a salir hacia afuera, ¿no? Y el tema del varicocele, que es importante también y que podemos ver en algunos pacientes, sobre todo pues se asocia mucho el varicocele en el lado derecho, ¿no?, a pacientes con neoplasias. Muy bien, entonces pasamos de la inspección a la palpación. Siempre recuerden, a la derecha del paciente, la palpación primero empieza ustedes traten de frotarse su manito, porque imagínense ahora con tanto frío, la mano está helada, y ponerle pues en el abdomen, el paciente pues se va a sentir pues incómodo. Y tenemos que tratar de ser lo más, a ver, ¿cómo les podría decir? Darle la máxima comodidad al paciente, ¿no? Entonces hacemos primero la palpación superficial. La palpación superficial más que todo es el contacto nuestro, de nuestra palma de la mano con la piel de forma amigable, siempre en sentido, ustedes lo pueden hacer en sentido horario o en sentido antihorario, pero siempre traten de usar lo mismo, ¿no? Si yo empleo antihorario, siempre voy a tratar de evaluar de forma antihoraria, ¿ya? La palpación profunda es con la mano, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Vamos a un ratito. Denme 2 segundos, quiero, no sé cómo está, ahí está. Denme 2 segunditos, por favor. Lo que pasa es que cuando hago este examen físico me gustaría que ustedes vean un ratito. Activar mi cámara, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. 2 segundos. Ahora sí. Y vamos viendo también la historia. ¿Me ven, no? ¿Sí? Ya está. Entonces, miren, cuando hacemos palpación superficial, la mano, miren, ven mi mano, ¿no? Suavecito, sentido antihorario, pero ya cuando es profunda, miren cómo trato de, ¿se dan cuenta cómo muevo mi manito para tratar de palpar profundamente alguna masa que pueda encontrar en ese riñoncito, ¿ya? En el abdomen específicamente, ¿no? Ahora, parte de esta palpación superficial vienen los puntos dolorosos. Tenemos puntos dolorosos anteriores y puntos dolorosos posteriores, ¿ya? Los puntos dolorosos anteriores son el punto renoureteral superior, el punto renoureteral medio y el punto renoureteral inferior. Los puntos dolorosos posteriores son el costo vertebral y el costo muscular, que ya los vamos a ir desarrollando. Hablamos de puntos porque con un dedo tratamos de tocar esa zona de ese punto, ¿no? Que si es doloroso ya nos está traduciendo probablemente pues que hay una infección urinaria, ¿ya? Entonces tenemos los puntos dolorosos posteriores, el costo vertebral, el costo muscular.
Los anteriores, el superior, el medio y el inferior, también a veces consideramos el subcostal. ¿Ya? Miren, acá vemos una proyección topográfica, ¿no? Y vemos, miren, es una línea media clavicular imaginaria. Algunos consideran el borde externo del recto anterior, ¿no? Hacen una línea media imaginaria y cruzan con el ombligo, otra línea, y en este cruce, ¿no? Acá vemos en el punto negro el ombligo, en este cruce de la línea media clavicular estamos hablando del punto renoureteral superior. ¿Sí? Disculpe, dejó de compartir sus diapositivas. Ah, ¿ves? A ver, gracias por informar. Ajá. Vamos a ver qué pasó. Entonces saco mi foto y vamos a compartir. No sé qué pasa. A ver, vamos a ver. Ahora sí me confirman, chicos. ¿Ahora sí ven? Sí se ve, doctora. Ah, muy bien. Muy bien, entonces miren, ya les había dicho la línea media clavicular, el puntito negro era el ombligo, línea, cruzábamos una línea y en la intersección era el punto renoureteral superior. ¿Ya? En las espinas ilíacas anterosuperiores trazamos otra línea horizontal que cruza con la línea media clavicular y es el punto ureteral medio. Y el punto ureteral inferior solamente lo palpamos con el tacto vaginal en la mujer y el tacto rectal en el hombre, que corresponde al punto ureteral inferior. Todos estos puntos van a estar, van a ser positivos, sobre todo en infecciones urinarias. Luego les había dicho los puntos renoureterales posteriores, ¿no? Generalmente hablamos de las apófisis espinosas, esos puntitos que vemos acá. ¿Ya? El punto costo, acuérdense, costo vertebral, ¿ya? Costilla, vértebra, se busca en el ángulo que forma el borde inferior de la última costilla, ¿no? Con la columna vertebral. Y ese va a corresponder a la salida del agujero de conjunción del 10º nervio intercostal. Ese es el famoso punto costo vertebral. Y el costo muscular más o menos es 2 centímetros por fuera del costo vertebral y corresponde al borde externo, ¿no? De la masa muscular espinal y que está en la última costilla, ¿ya? Y generalmente es un punto, acuérdense que son puntos, ¿ya? Pero esa zona, el costo muscular, es el famoso, ahí se hace la famosa puño percusión lumbar, ¿ya? Conocida como Murphy, ¿ya? Muy bien, y les había dicho que cómo diferenciábamos un dolor renal de la cápsula y un dolor ureteral. El dolor renal es un dolor profundo, constante, ¿ya? Se mantiene así, mantenido, se podría decir. Y miren acá, el dolor renal se queda, ya sea en naranja, lo ven acá, ya en la parte anterior, en la zona en flanco se podría decir, y en la parte posterior. Se queda en la zona tanto anterior como posterior, se irradia en la cara anterior como posterior. Pero el dolor ureteral es un dolor intenso, es un dolor que sube y baja, ¿no? Imagínense que es un cálculo, pues es el famoso cólico nefrítico, agudo, intenso, como dar a luz, así. En los hombres que no dan a luz es parecido, o sea, en las mujeres más, pues, ¿no? Pero bueno, es un dolor intenso, agudo, y luego desaparece. Porque el uréter, para botar ese cálculo, se contrae y ahí es donde viene el dolor, ¿ya? Ese dolor inicia en la parte de atrás lumbar y se va hacia la región genital, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres, que está pintado de rojo, ¿ya? Entonces ya saben, es importante que ustedes puedan hacer esa diferenciación. Por ejemplo, yo les digo,
creo que puse con grupos anteriores, lo puse en un examen, era una pielonefritis y les describí el dolor y la mayoría me puso cólico nefrítico, ¿no? Muy bien, entonces, en relación a la palpación, acuérdense que hicimos la inspección, la palpación superficial, la palpación profunda con los puntos renoureterales anteriores, los puntos renoureterales posteriores. Luego, el objetivo de la palpación es palpar el riñón, como les dije, ¿no? Pero el riñón, lo normal es que no sea palpado. ¿En qué caso yo voy a encontrar riñón palpable? En la nefropatía diabética en estadio inicial, en el mieloma múltiple, en la poliquistosis renal, en el cáncer renal, ¿ya? Entonces, y otra cosa también yo puedo encontrar raramente, palpar el riñón en un paciente en caso normal, en un paciente flaquito, porque en un gordito no lo voy a poder palpar, ¿ya? Entonces, cuando yo palpe el riñón, tengo que ver la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y la sensibilidad, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que normalmente los riñones no son palpables, pero hay que evaluarlos. Entonces, para ello vamos a tener una serie de maniobras, ¿no? Tenemos la maniobra de Guyon, la maniobra del peloteo renal, la maniobra de Israel, la maniobra de Goylet, ¿ya? Entonces, todas esas son maniobras para palpar el riñón. Una es de costado, otra de cúbito ventral, otra de sentado, etcétera, etcétera. Pero cuyo objetivo es palpar el riñón. Entonces, miren, acá tenemos la famosa maniobra de Guyon. El examinador está a la derecha del paciente. Le pedimos al paciente, los brazos pueden ser en la nuca, ya, de costado, cosa que no pueda obstruir al evaluador. La pierna evaluar, semiflexionada, ya. La mano izquierda del examinador, ¿no? Eleva la zona lumbar, ¿no? De forma paralela a la costilla. Y la mano derecha del examinador comienza a introducirse y pedirle al paciente que respire. Toma aire. Introducimos nuestra mano, porque acuérdense que el riñoncito se va a mover con la respiración. Sube y baja, sube y baja. Entonces, ¿yo qué hago? El examinador con su mano izquierda trata de levantar el riñón, que ustedes saben que es retroperitoneal, levanta todo lo que encuentra atrás, y con la mano derecha le dice, toma aire, respira, y toma aire, y ahí trato de profundizar y trato de ver si es que me roza ese riñón con el movimiento respiratorio, ¿ya? Esa es la famosa maniobra de Guyon. Lo mismo es para, acuérdense que en decúbito lateral. En este caso, el paciente de decúbito lateral, el examinador ahí está evaluando y le dice al paciente, igual, mi mano izquierda en la zona lumbar, tratando de llevar el riñón hacia adelante para que pueda ser percibido por la mano derecha. Y le digo al paciente que tome aire y que respire. Y con cada respiración, con cada tomada de aire, yo introduzco mi mano y trato y voy sacando, ¿no? Para ver, tratando de palpar el riñón. Es decir, con la respiración, este riñón espero que se mueva y yo poderlo pues sentir, ¿no? Miren acá, se ve mejor. Está introduciendo su... Por ejemplo, en el lado izquierdo, me parece que no está bien porque debería tratar de llevar el riñoncito hacia adelante como lo está haciendo en el lado derecho, ¿no? Ese es el famoso método de Israel. Toma aire, respira y trato de introducir para ver si puedo palpar el riñón con la respiración. Luego tenemos otra maniobra que se llama la maniobra del peloteo renal. Es bastante parecida a la maniobra de Guyon, pero no tiene nada que hacer con la respiración. Miren,
mi mano de abajo, ¿se acuerdan que estaba pasiva y trataba de levantar el riñoncito? No, ahora mi mano de abajo va a ser la activa y la mano de arriba más bien va a ser la pasiva, ¿no? Entonces abajo, que está en la región lumbar, voy a comenzar a pelotear, así como cuando uno pelotea la pelota, pelotean. Y mi mano derecha va a sentir ese peloteo que me va a golpear esa mano derecha, ¿no? Entonces, si es que yo siento que me pelotean, voy a decir peloteo renal positivo. Pero, ¿qué pasa? Que yo me puede pelotear no solamente el riñón, porque en esa zona hay otras estructuras. Tenemos la vesícula, podemos tener el colon, el mesenterio. Entonces, de repente el tumor no necesariamente es, o el riñón no necesariamente es el riñón, o tumor, no sé. De repente la estructura es de otra área. Entonces, para confirmar que sea el riñón, hacemos la maniobra de Montenegro, que es en decúbito ventral. Entonces digo al paciente, póngase en decúbito ventral y vuelvo a hacer la maniobra del peloteo, pero peloteando la zona del abdomen. ¿Ya? Hago así mi manito como cuando uno bate la pelota de básquet, peloteo, peloteo, y si es que lo siento, se irradia ese peloteo, la tumoración, lo vuelvo a sentir en el área, en este caso ahora por la espalda, voy a decir que se confirma, ¿no? Que es un tumor renal. Porque si fuera un tumor mesentérico, de vesícula, etcétera, me saldría el Montenegro negativo. ¿Ya? Entonces la maniobra de Montenegro es confirmatoria de que el tumor es renal. ¿Ya? Luego tenemos la maniobra de Glenard. La maniobra de Glenard o maniobra de la pinza es cuando encontramos pacientes con tosis renal. El riñón, acuérdense que tiene una ubicación y a veces de forma congénita pueden nacer tosado. Entonces, como yo hago el diagnóstico, pongo mis manitos, ¿no? Debajo de la última costilla y le digo que respire, que tome aire. Una vez que toma aire, cierro como una pinza, ¿ya? Una pinza, y le digo, bote el aire, y el paciente bota, y siento como el riñoncito que lo había secuestrado, se podría decir, sale. ¿Ya? Eso se llama maniobra de Glenard positivo. Muy bien, luego tenemos otra técnica, en este caso, ¿se acuerdan que les dije de palpación? Esta es la famosa, el método de Goylet. El paciente con la pierna semiflexionada en una silla y yo le digo respira, igual que las otras técnicas, igualito. Mi mano izquierda atrás, trato de llevar el riñón hacia adelante y le digo respira y con cada respiración yo voy a tratar de palpar el riñón. Muy bien, entonces ya acuérdense que ya hemos hecho la inspección, la palpación superficial, la palpación profunda, ¿no? Los puntos renoureterales, las maniobras de palpación renal. Tenemos ¿cuál? La de Gullón, la del peloteo renal, la de Israel, ¿no? El peloteo renal. Luego tenemos la maniobra de Montenegro, el Goylet, el Glenard, ¿no? Y muy bien, y ahora ya pasamos a la percusión. ¿Ya? Acuérdense que la percusión generalmente en abdomen es variable. Yo puedo encontrar áreas de zona timpánica, áreas de zona mate. En renal lo que más me interesa es la presencia de globo vesical. Ya, acuérdense que a nivel del perineo, ¿no? Por lo general, por encima debe ser timpánico. Pero si por encima encuentro mate, ¿no? Un poquito más arriba de la zona del perineo, probablemente esté hablando de un globo vesical. ¿Ya? Y finalmente hablamos de la puño percusión lumbar. Acuérdense del punto costo muscular en esa zona, pero ya no es un punto, en este caso ya estamos hablando percutiendo. Y esta percusión puede ser con el puño, puede ser con la mano abierta y con el puño, como lo estamos viendo en la foto. Puede ser tipo karate también, ¿ya?
hay que tener mucho cuidado también. A veces he tenido alumnos que por darles tan fuerte al paciente, el paciente sobre todo con poliquistosis renal a veces han sangrado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y en qué caso me sale positivo cuando hay una pielonefritis. Y finalmente viene el tema de la auscultación. También es importante la auscultación desde el punto de vista renal, ¿no? Generalmente ponemos al paciente en decúbito, recostado, así como hacemos la maniobra de Israel, de costadito. Y en la zona costo vertebral, hipocondro y epigastrio, comenzamos a poner el estetoscopio bien ajustado, profundo, para ver si es que encontramos soplos. ¿Ya? Es importante porque en esta zona podemos encontrar, por ejemplo, aneurismas aórticos, estenosis de la arteria renal. Y es importantísimo porque a veces hay pacientes con hipertensión renovascular y con este simple hallazgo uno le hace una plastía, si es una estenosis, y soluciona ese problema. Entonces, chicos, ya luego que hemos hecho todo nuestro examen, que hemos visto cómo lo ponemos en la historia clínica, cómo lo registramos, así simplemente el examen renal es sencillo. Por ejemplo, a la inspección ponemos no tumoraciones en flanco ni en hipocondrios. A la palpación, puntos renoureterales no palpables ni peloteables, por ejemplo. Perdón, no peloteables, pues, ¿no? Puntos renoureterales anteriores y posteriores no dolorosos. A la percusión, maniobra puño-percusión negativa en ambas fosas lumbares. Y a la ocultación, no soplos de la arteria renal. Se dan cuenta que es algo bastante sencillo. Y luego, una vez que terminamos con toda esta parte, vamos a hacer pues el diagnóstico de síndromes, ¿cierto? Ya eso lo estamos trabajando desde ahora. Todos los síndromes, por eso es que hay que tener un orden, ¿no? Vamos elaborando el diagnóstico de síndromes que los podemos pues ir sumando y luego ir descartando de acuerdo a lo que podamos ver de repente con alguna ayuda diagnóstica, algún laboratorio, o de repente pues me parece que mejor este dato, este síntoma o signo va para este síndrome y no para el otro, y vamos así trabajando. Luego viene el diagnóstico diferencial, viene el diagnóstico etiológico, donde tenemos que tratar de determinar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, el neumococo, una infección urinaria por Escherichia coli, ¿no? El diagnóstico nosológico, que se establece la enfermedad causante de los síntomas y signos. El diagnóstico bacteriológico, el diagnóstico radiológico y el diagnóstico patológico. Pero eso ya lo vamos a hacer cuando ustedes ya roten por medicina 1 en nefrología. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos con síndromes renales. Dame 2 segundos que estoy con... Muy bien. Entonces, en relación a síndromes renales, tenemos que definir qué cosa es un síndrome, qué cosa es un trastorno y qué cosa es una enfermedad. ¿Ya? Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos y alteraciones bioquímicas. No tiene que tener una causa conocida ni alteraciones anatómicas, ¿no? Aparentemente un síndrome febril tiene signos, ¿no? Rubor, sudoración, aumento de temperatura, dolor de cabeza, ¿no? Síntomas, decaimiento, ardor de los ojos, taquicardia y alteraciones bioquímicas. Bueno, podríamos encontrar, a ver, la fiebre, la temperatura elevada, bioquímicas, a ver qué podemos encontrar. En fiebre, taquicardia. Yo creo que podríamos encontrar, a ver, una leucocitosis, algo así. En trastornos, en este caso es una alteración del funcionamiento normal, donde las causas no están muy claras y las posibilidades de alteración
las posibles alteraciones anatómicas con las que está asociado pueden ser a la vez causa o consecuencia. A ver, un trastorno, a ver, el trastorno hidroelectrolítico. El trastorno ácido-base, ¿no? Es una alteración de un funcionamiento normal, ¿no? El funcionamiento normal es que esté pues dentro del rango, ¿no? Donde las causas no están muy claras, ¿no? A ver, un trastorno hidroelectrolítico, a ver, puede ser por deshidratación, ¿no? Pero no sabemos, de repente hay alguna otra causa asociada, ¿no? Y las posibles alteraciones anatómicas con las que está asociado pueden ser a la vez causa o consecuencia. De repente, hubo algo que me causó las alteraciones hidroelectrolíticas o las alteraciones hidroelectrolíticas me causaron otra cosa. Entonces puede ser el trastorno, puede ser el causa o puede ser consecuencia. Y en relación a la enfermedad, acá miren, es interesante porque debe cumplir dos de los siguientes criterios. Tener el agente etiológico o la causa conocida, tener los síntomas y signos que habíamos mencionado y debe presentar alteraciones anatómicas consistentes, ¿ya? Entonces, enfermedad, yo puedo tener un síndrome, pero si yo ya tengo el agente etiológico, ya hablo de enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome doloroso renal, el síndrome de litiasis renal, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, el síndrome urinario, el síndrome de nefritis intersticial aguda, el síndrome pulmón-riñón, el síndrome hepatorrenal, el síndrome corazón-riñón, los trastornos, acuérdense que hay trastornos del metabolismo hidrosalino, trastornos del metabolismo ácido-base. Muchos de estos síndromes y trastornos ya lo van a tocar en ítems aparte y por el corto tiempo que tenemos vamos a tratar algunos nada más. Muy bien. El síndrome doloroso renal, conocido como cólico renal o cólico nefrítico. ¿Ya? Es un síndrome clínico dependiente de múltiples causas cuya patogenia es la dilatación ureteral o piélica debido a un obstáculo al libre curso de la orina. ¿Ya? Tenemos causas, el síndrome, acuérdense, síndrome doloroso renal, ¿no? Generalmente el cólico nefrítico se ha asociado más al tema de la litiasis renal, ¿ya? Y el doloroso renal específicamente es a otras causas. Pero bueno, acá vemos causas renales, por ejemplo, la litiasis renoureteral, las infecciones urinarias altas, las anomalías congénitas, la tosis renal, los tumores renales también dan dolor, los quistes renales, los traumas renales, los tumores de uréter. Las causas extraurinarias, acuérdense que el fibroma uterino, el cáncer de útero, tenemos también muchos problemas con los quistes de ovario, ¿no? Que a veces nos da un dolor de cabeza para el diagnóstico, el embarazo, la ligadura, el plastrón apendicular. Entonces, acuérdense que cuando yo tengo un cólico renal, acuérdense del famoso Alicia, ¿no es cierto? Siempre les he dicho el Alicia, la antigüedad, ¿no? La localización, ¿no? Si yo tengo un cólico renal, generalmente el cólico nefrítico, la antigüedad son horas, pero tienen historias antiguas de que han tenido un cuadro parecido. La localización en la fosa lumbar y en el ángulo costo-vertebral, siguiendo el margen inferior de la duodécima costilla. El inicio es súbito, unilateral y muy intenso. El carácter es de tipo espasmótico, con grandes picos de dolor, acompañado de la afectación general, sudoración, náuseas o vómitos. Pueden llegar hasta el vómito los pacientes. Irradiación, acuérdense que se irradia siguiendo el trayecto ureteral hacia los genitales externos. ¿Qué factores son los atenuantes? El paciente, por ejemplo, ustedes lo han visto, pero el paciente camina, tiene que caminar, ¿no? Y se sujeta en la fosa renal, camina, se agarra atrás y camina para poder tener cierta tranquilidad.
¿Cuál es la fisiopatología de este cólico renal? Va a haber un aumento de la presión intraluminal debido pues a la obstrucción del uréter, ¿no? Y esta pues se va a extender hacia las terminaciones nerviosas nociceptivas. Ya hemos visto el tema de la fisiopatología del dolor, ¿no? Estas terminaciones localizadas, ¿no?, en la cámara renal y son responsables del dolor renal. Cuando es en la pelvis renal, son responsables del dolor renoureteral. Muy bien, entonces, estos impulsos, ¿no?, van a ir y viajan hacia los segmentos medulares de 11 y de 12 y luego al sistema nervioso central, y por lo cual son percibidos, ¿no? Y por eso es que vamos a tener este tipo de dolor que muchas veces es decir irradiado. En relación a la causa de los cólicos renales, el 90% es de causa litiásica, el 5 a 10% es de causa no litiásica, ¿no? Porque puede haber, pues, obstrucción ureteral por coágulos, por tumoraciones, ¿no? La pielonefritis también, la necrosis papilar. Y hay un 5% de causa extrínseca, ¿no?, de esta obstrucción ureteral. Por ejemplo, una apendicitis con plasma apendicular, una diverticulitis, una enfermedad de Crohn. ¿Se acuerdan que les hablábamos de los quistes de ovario también? Oncológicos también. En relación a el tipo de cálculo, porque acuérdense que el 95% es secundaria litiasis, la mayor cantidad es por oxalato de calcio más fosfato, un 43%, y un 31% asociado a oxalato de calcio puro. ¿Ya? Hay un riesgo del 12% en hombres y 6% de mujeres de sufrir un episodio de cólico nefrítico durante toda su vida. Mayormente es entre los 40 y los 60 años. El que ha tenido alguna vez un cólico renal, el 30-50% va nuevamente a presentar otro cólico dentro de los 5 años siguientes. La mayoría, como habíamos mencionado, están compuestos por el oxalato de calcio. Es importante hacer toda una historia en relación a estos tipos de calcio para sobre todo las recurrencias, que como hemos visto son bastante mayores, ¿no? Entonces tenemos que hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Si es que el paciente ya tenía pues la historia de litiasis, el número de episodios, ¿no?, la edad de inicio, de repente pues vio el cálculo, lo mandó a estudiar, qué características tenía el cálculo, cuál fue el lado afectado, si se asociaba a infecciones urinarias, si se asociaba al uso de algunos fármacos que también pueden estimular la formación de cálculo. Historia familiar, de toda la familia tiene el tema de litiasis, la ocupación y el estilo de vida, el lugar de procedencia, como habíamos visto de Piura, ¿no? Entonces todo eso es importante consignarlo en la historia clínica. Entonces, la semiología de este cólico nefrítico va a ser un dolor matutino de tipo cólico, duración 20 a 60 minutos, súbito, unilateral, intenso, que no mejora con el reposo, ¿no? Localizado en la fosa lumbar, que se irradia hacia los genitales, ¿no?, incluso a la cara interna de los muslos. El paciente tiene que, camina, se muestra agitado, busca una posición que le dé comodidad, pero no la encuentra, ¿ya? Y también vamos a encontrarlo asociado a cuadros de hematuria. Va a haber una orina rojiza, como lavado de carne, ¿ya? Por estimulación del plexo celíaco puede haber concomitantemente asociado náuseas y vómitos. Y también en algunos casos puede existir febrícula. Otro tema interesante con el síndrome de litiasis renal es que esos cuadros de cálculo se asocian a obesidad. Ustedes saben que los obesos tienen mayor riesgo de litiasis, sobre todo en mujeres.
El diabético, el hipertenso, el paciente con enfermedad metabólica. Acuérdense que la resistencia a la insulina va a incrementar la absorción intestinal y la excreción renal de calcio. Y al haber más excreción de calcio, esta se va a precipitar y va a formar los cálculos. A veces también se asocia a hipercalcemias hereditarias también. Eso se llamaba la hipercalciuria idiopática familiar. Pero a veces la hipercalcemia también es secundaria a un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Alguna neoplasia, por ejemplo, el mieloma, la sarcoidosis también. La gota también te va a dar una litiasis, pero los cálculos son de ácido úrico. Tenemos enfermedades malabsortivas, como la enfermedad inflamatoria intestinal o la resección ileal, que de una u otra forma hace que haya mayor absorción de calcio y litiasis. Enfermedades renales, como la acidosis tubular renal. Acuérdense que el pH de la orina, alterado, ¿no? Hace que precipiten también estos cálculos. Las enfermedades genéticas, acuérdense que la cistinuria hace de que se precipiten menos los cálculos. Si yo tengo menos producción de cistina en la orina, probablemente tenga citraturia. Voy a tener más capacidad de hacer cálculos renales. También tenemos cálculos asociados a bacterias, como por ejemplo el más conocido es el Proteus. Muy bien, habíamos hablado de factores que llevaban a la litiasis, la exposición al calor, el tipo de trabajo, ¿no? El ejercicio vigoroso, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si hace poco ustedes no se acordaron, pero salieron unos chicos que estaban en Gamarra y que los habían encerrado, ¿no? En un techo con calaminas, en un ambiente con mucho calor, y creo que se había incendiado y se murieron estos chicos. Entonces, obviamente, las condiciones del trabajo cuando no son adecuadas, ¿no? En pleno calor, no tienes acceso al agua para tomar tus líquidos, como lo habíamos hablado de la nefropatía mesoamericana, ¿no? Entonces, acuérdense que a más deshidratación hay menor cantidad de formación de orina porque hay retención de sodio y agua, y esta orina concentrada, obviamente, pues va a precipitar mayor la cantidad de calcio, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, es importante tomar agua. Es recomendable, por ejemplo, se recomienda si yo tengo una historia de cálculos, unos 8 vasos al día, ¿no? Si no lo tengo, unos 4 vasos al día. Habíamos hablado del componente genético, ¿no? En gemelos idénticos el riesgo de herencia de litiasis es del 56%. La hipercalciuria se observa en el 50% de las familiares del primer grado en un paciente con litiasis. Miren, es importante también mandar a estudiar el cálculo. Por ejemplo, se puede mandar acá en San Marcos, pueden hacerse un estudio un estudio de las características de este calcio, porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que favorecen la formación de cálculos? Por ejemplo, los diuréticos, los antiácidos, los corticoides, la vitamina D. Hasta hace poco, yo creo que por el COVID se recomendaba grandes cantidades de vitamina C y vitamina D. Imagínense, estas van más bien a predisponer a la litiasis. También la quimioterapia, ¿no? Acuérdense que hay destrucción de la célula, liberación de ácido úrico y este va a producir probablemente litiasis. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra predisposición en la dieta va a contribuir a la litiasis? Baja ingesta de líquidos, dietas pobres en calcio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Una dieta pobre en calcio hace que el intestino actúa, ¿no? El calcio actúa a nivel intestinal uniéndose al oxalato e impidiendo su absorción. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir si es que hay una dieta baja en calcio? Va a haber una disminución en la excreción urinaria y por lo tanto
vamos a tener mayor cantidad de litiasis. Otro tema también es cuando tenemos una dieta predomina de carnes rojas. También se ha visto que hay mayor cantidad de posibilidad de cálculos. Muy bien, entonces vamos a tener en el examen físico, bueno, nuestro abdomen blando, pues vamos a tener, acuérdense, nuestro puño de percusión lumbar positivo, nuestros puntos renolaterales positivos también, hay una inflamación. ¿Qué otra cosa? Yo creo que diagnósticos diferenciales, una pielonefritis, ¿no? Una embolia, un infarto renal, en genital es una torsión del cordón espermático, en digestiva es una apendicitis aguda, una diverticulitis, en vascular es una disección o rotura de la aorta abdominal. Muy bien, y luego le hacemos todo un estudio del cálculo para ver qué tipo de cálculo es. Si es de ácido úrico, tenemos que bajar el ácido úrico con algún medicamento. Si es de oxalato de calcio, ¿no? Obviamente, pues, voy a tener que ver si tiene factores de riesgo de absorción de calcio, ¿no? O de repente una herencia familiar, alguna cosa. Bueno, y acá tenemos los diferentes tratamientos en relación al tipo de cálculo que podamos encontrar, ¿no? Empezando por la hidratación, el calor local en plena crisis, ¿no? En plena crisis del cólico nefrítico, los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenaco, si es muy intenso el tramadol, que es un opiáceo. Y luego tenemos el famoso síndrome nefrótico, que es toda una clase que ustedes la van a ver, no específicamente, pero acá una pincelada de lo que vamos a ver, ¿no? Un síndrome nefrótico va a caracterizarse por proteinuria mayor de 3.5 gramos, ¿no? El cociente proteína creatinina mayor de 2, la hipoalbuminemia menor de 3 gramos por día, el edema, la hipercolesterolemia, la hipercoagulabilidad y la hipogamaglobulinemia. Entonces vamos a encontrar clínicamente edemas, hiperlipidemia, ¿no? Vamos a encontrar inmunodeficiencia, el paciente va a tener tendencia a las infecciones por baja de la inmunoglobulina G. La disminución del complemento va a ser pues que hay un déficit en la destrucción o colonización de las bacterias, por eso es que este paciente pues va a tener infecciones. Alteraciones en la proteína del sistema hemostático me van a llevar a predisposición a trombosis. Es por eso que a estos pacientes tengo que darles hipolipemiantes y les tengo que dar aspirina, ¿no? Acuérdense que las causas de la proteinuria pueden ser muchas: alteración en la barrera de filtración glomerular, ¿no? Puede ser a nivel del endotelio fenestrado, a nivel de la membrana basal glomerular, y también puede ser a nivel del diafragma, ¿no? Entre los pies podocitarios. Pero también no solamente va a haber el problema en la barrera de filtración, sino también aumento en la concentración plasmática de proteínas filtrables por una barrera de filtración glomerular normal. Pero va a haber un aumento de la proteína, ¿no? O sea, una dieta pues hiperproteica, ¿no? Eso puede ser, ese aumento de concentración también puede estimular la proteinuria. ¿Cuál es otra causa que me va a producir proteína en orina aumentada? Una disminución de la reabsorción tubular. Hay consumo de proteínas, pero mis túbulos pierden esa capacidad de reabsorberla y por lo tanto se va a perder por la orina. Y el otro tema también, en una NTA, también puedo tener mayor cantidad de proteínas en orina. ¿Ya? Acá está la fisiopatología, que ya no me quiero atrasar porque definitivamente van a tenerlas ustedes en una clase especial, ¿no? En la anamnesis es importante, antecedentes, signos y síntomas de enfermedades. Miren el signo de la fovea en este paciente, ¿ya? Sin embargo, siempre tienen que ver el nefrótico es secundario a algo, ¿no? El nefrítico es definido por inicio agudo, hematuria, cilindros hemáticos, edemas, hipertensión arterial, azoemia, oligoanuria e hipervolemia, ¿no?
El más característico y conocido es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Es interesante porque estos síndromes nefríticos así floridos generalmente se ven en pacientes jóvenes. Acuérdense que más joven el paciente, el sistema inmune está más activo, más dañoso, el sistema inmune está un poquito más apagado, se apaga con el tiempo, ¿no? En la enfermedad actual agruparemos los síntomas en síntomas propios de la glomerulonefritis, ¿no? Por ejemplo, edemas, hipertensión, hematuria, dolor lumbar, etc. Tenemos también síntomas de repercusión general, como por ejemplo fiebre, astenia, adelgazamiento. Síntomas de la uremia, las características de la uremia que ya hemos hablado, el aliento urémico, las náuseas, los vómitos, ¿no? Y otros síntomas orientadores de alguna otra enfermedad sistémica y que causaron el daño del paciente, ¿no? Un lupus, un Phelan-Jones, perdón, etc. ¿Ya? Es importante hacer una buena evaluación del paciente. Muy bien, entonces acá la fisiopatología, ¿no? Acuérdense que esto tiene mucho que ver con el tema de inflamatorio, el tema autoinmune también, ¿ya? Las causas del síndrome nefrítico, al igual que el síndrome nefrótico, son muchas, ¿ya? Cuando yo empecé a estudiar el riñón, la verdad es que no sabía que prácticamente todo puede afectar el riñón. Miren, acá en la causa del síndrome nefrítico tenemos las causas postinfecciosas, prácticamente todo. Miren, el estreptococo, estamos hablando de las pseudomonas, el estafilococo, la klebsiella, el neumococo, el meningococo, la leptospira, prácticamente un montón de bacterias, ¿no? Virales, la hepatitis B, la hepatitis C también me puede dar un síndrome nefrítico. Ellos generalmente me dan una glomerulonefritis membrano-proliferativa, ¿no? Los hongos también. Las enfermedades sistémicas que ya habíamos hablado, el lupus, la púrpura, la crioglobulinemia, y prácticamente todo, ¿no? Todo. Muy bien, y otro tema importante y que es de continuo, de continua evaluación por nosotros, porque lo vemos en consultorio cada rato, es el síndrome urinario, ¿no? Esto se va a caracterizar por, ya sea por alteraciones de la diuresis, como lo habíamos mencionado en una lámina al inicio, ¿no? La poliuria, ¿no? Generalmente se habla de 3 a 5 litros de orina en 24 horas. La oliguria, habíamos hablado hasta 400, y acá en otra literatura consideran incluso hasta 200 mililitros en 24 horas. Habíamos hablado también de la estranguria, la disuria, la polaquiuria, la retención urinaria y la enuresis, ¿no? Otro síndrome es el síndrome de nefritis intersticial, ¿ya? Y que también hay un tema para desarrollarlo, donde hay una lesión primaria de los túbulos y el intersticio, se dañan primariamente, ¿ya? A diferencia de las glomérulas. A ver, acuérdense que el riñón tiene glomérulos, intersticio, vasos y túbulos. Cuando hay daño glomerular es glomerulonefritis, daño tubular, tubulitis, daño intersticial, nefritis intersticial, daño vascular, las famosas vasculitis, ¿no? Entonces, hay lesiones que solamente dañan el intersticio, ¿ya? Y que también se van a ver generalmente son por medicamentosas, ¿ya? Infecciosas también. Las formas agudas generalmente son infecciosas y medicamentosas, ¿no? Ambas, crónicas también. Hay un infiltrado inflamatorio, ¿no? Acá tenemos las múltiples causas de nefritis intersticial, las drogas, las penicilina, ¿no? La rifapicina, los antiinflamatorios, los diuréticos, los anticonvulsivantes, todo eso me puede producir una nefritis intersticial aguda. Las infecciosas, todas las infecciones urinarias le van a dar infección en nefritis intersticial aguda. Y las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli, la Klebsiella, etc. Y las causas inmunológicas también me pueden producir nefritis intersticial aguda. La nefritis intersticial crónica, y acá acuérdense que ya el insulto es repetitivo y por mucho tiempo generalmente se dice que
Los antiinflamatorios, para que me den este daño crónico, tienen que pasar más de 5 kilos de consumo, se podría decir, y más de 5 años, ¿no? Vamos a encontrar, pues, si hiciéramos una biopsia, ¿no? Una atrofia y fibrosis, ¿no? Acá vemos el diagnóstico, que es con biopsia. Miren, acá ustedes ven un montón de puntitos azulitos. Esto de acá es una nefritis intersticial a nivel del intersticio. El costadito ven un glomérulo. Esto me está indicando que hay una inflamación del intersticio, probablemente pues asociada, habría que ver a qué, ¿no? Generalmente es interesante cuando es a medicamentos o tipo alergia, vamos a encontrar eosinófilos elevados y eosinófilos elevados también en orina. ¿Cuál es el tratamiento? Por lo general se puede, lo primero es suspender el medicamento que le está causando este daño y en algunos casos incluso hasta el uso de corticoides, ¿no? Sobre todo en los casos que se sospecha de que sean de origen inmunitario. El síndrome pulmón-riñón es la aparición de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis, a menudo en forma simultánea. Casi siempre la causa es un trastorno autoinmunitario, ¿ya? Es cuando hay un compromiso tanto del pulmón como del riñón. Yo he tenido muchos pacientes que han venido de emergencia con expectoración, con hemoptisis y ya dializando o previo a la diálisis, y todo el mundo pensaba que era una tuberculosis. Y ustedes saben que en el renal es bien difícil diagnosticar tuberculosis. El BK no es que salga inmediatamente, los estudios demoran un montón. Y mientras le vas investigando, el paciente se muere, ¿ya? Porque a estos pacientes hay que darle corticoides, porque es una vasculitis, ¿ya? Es una vasculitis de pequeños vasos. Entonces, ¿cuáles son las patologías que me van a dar el daño pulmonar y riñón casi al mismo tiempo? Es el síndrome de Gould-Pasteur, el lupus, la granulomatosis con poliangeitis, la conocida antes como el nombre de Wegener, la poliangeitis microscópica, ¿ya? Y la vasculitis inducidas por fármaco. Todas esas me pueden dar el famoso síndrome pulmón-riñón. Es decir, si ustedes hacen una historia clínica y ven que hay un compromiso pulmonar y también un compromiso renal, probablemente diga, doctora, no puede ser un síndrome pulmón-riñón, y dentro de esas posibilidades tenemos estas enfermedades, ¿no? Muy bien, en cuanto a la vasculitis asociada a inmunoglobulina A, esta puede ser medida por inmunocomplejos. Algunas veces es tan severa que es rápidamente progresiva y el riñón prácticamente llega hasta hemodiálisis, ¿ya? Puede estar asociada a la púrpura específicamente a púrpuras en miembros inferiores, ¿no? Estamos hablando de la patología de Henoy-Schönlein. En esta patología de Henoy-Schönlein vamos a encontrar que el paciente tiene disnea, tos, fiebre, hemoptisis, hematuria y elevación de la urea y la creatinina. Miren estos pulmones, ¿no? Yo creo que han visto ya también los pulmones del COVID, que es diferente, ¿no? Acá miren, es diferente. En el COVID hay como unas imágenes algodonosas, un poquito más distribuidas, un poquito más homogéneamente, ¿no? Muy bien. Entonces le hago un examen de orina para ver si hay hematuria, veo la creatinina para ver si sube, ¿no? El hemograma para ver si hay anemia, la radiografía de toras para ver si hay alguna patología, y sobre todo pido algunas ayudas que me van a poder diferenciar si es que es una TB y en un paciente con enfermedad renal crónica le hago el anticuerpo membrana basal glomerular, y si es positivo yo digo, este es un síndrome de Gould-Pasteur,
Puedo hacer un anti-DNA nativo, que si me sale positivo es un lupus eritematoso sistémico. Puedo pedirle un ANCA, que si me sale positivo, probablemente, dependiendo si es un ANCA C, ¿no? Si me sale positivo el ANCA C, voy a pensar que es una enfermedad de Wegener, ¿ya? Y si me sale ANCA P, voy a pensar que es una, ¿cómo se llama? Poliangiitis microscópica. Y en algunos casos que pueda tener acceso, le hago una biopsia pulmonar, ¿no? Y una biopsia renal para poder completar el diagnóstico. Pero inmediatamente doy tratamiento con corticoides, ¿no? El tratamiento son corticoides, metilprednisolona, ¿no? En bolos, ¿ya? Y cuando no responden, voy a una terapia más agresiva, que es la ciclofosfamida, y mucho más agresiva es la plasmaféresis. Y bueno, ya para casi terminar, tenemos el famoso síndrome hepatorrenal. Es una forma característica de insuficiencia renal que ocurre en los pacientes cirróticos, de carácter funcional. ¿Qué significa? Yo siempre les digo a los... si tu hígado está bien, tu riñón va a estar bien. Si tu hígado está mal, tu riñón va a estar mal, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el cirrótico? En el cirrótico vamos a tener que hay una vasodilatación esplácnica. Esto va a llevar a una disminución del volumen circulante efectivo y por lo tanto una... primero va a activar la renina, angiotensina, aldosterona y va a absorber sodio y agua. Y esto, ¿qué va a hacer? Muchas veces va a presentar pues, cuadros de ascitis en estos pacientes. Y esa hipoperfusión crónica, a más ascitis, obviamente, a más retención de agua, más descompensación, más hipoperfusión, más, y por lo tanto más daño renal, ¿no? Entonces se comienza a elevar la urea, se comienza a elevar la creatinina, ¿no? Incluso en algunos pacientes, chicos, ustedes saben que la cirrosis, el tratamiento es el trasplante hepático, ¿ya? Si yo, este daño renal es temporal, ¿no? Hay un tiempo, hay unos parámetros que tenemos, y yo lo trasplanto del hígado, el paciente va a estar bien. Pero si yo me demoro mucho en trasplantar a este paciente del hígado, ya hay un colapso renal, como lo habíamos manifestado fisiopatológicamente, ya este riñón ya pasó un tiempo, ya esa estructura de funcional pasó a ser estructural el daño, y voy a tener que trasplantar probablemente ya no solamente de hígado, sino también de riñón. Entonces, en ese tiempo, ahora hay un síndrome hepatorrenal tipo 1 y un síndrome hepatorrenal tipo 2. El hepatorrenal tipo 1 se parece como que al IRA, y el hepatorrenal tipo 2 se parece como que a la insuficiencia renal crónica en un paciente cirrótico, ¿no? Muy bien. Acá están las medidas para la prevención. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué pasa con el cirrótico? Que acuérdense que se llena grandes cantidades de líquido acítico y hay que estarlos drenando, y por lo general pues drenan grandes cantidades de líquido, le saca, y el paciente pues se deshidrata, se hipoperfunde, ¿no? Entonces lo que recomiendan ellos es sacar el líquido acítico, pero también reponerle pues, ir reponiendo algunas cantidades por la vena, ¿no? El otro tema también es la peritonitis bacteriana espontánea, que son ellos generalmente, estos pacientes generalmente están propensos. Hay que darles profilaxis, hay que hacer una identificación temprana y un buen tratamiento, ¿no? Si tiene tendencia a las varices, hay que tratarlas previas antes de que sangren, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro síndrome que es el cardiorrenal, ¿ya? Obviamente, parecido a los dos anteriores, si el corazón está bien, el riñón está bien. Este es un daño renal secundario pues a un problema cardíaco. Y al igual que el anterior, esta disfunción puede ser aguda o crónica, puede ser funcional y puede ser estructural. Puede ser que un paciente renal dañe el corazón secundariamente,
¿no? Acuérdense que les dije que el paciente renal ya deja de producir orina y se congestiona, y eso pues congestiona el corazón. Entonces viene desde el riñón que daña al corazón secundariamente y viene del corazón. A veces yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, hipertenso, con insuficiencia cardíaca y secundariamente va a dañar al riñón. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, una fracción de eyección disminuida, antecedentes de cardiopatía congénita, coronaria, hipertrofia ventricular, hipertensión arterial, fibrilación, ¿no? Y vamos a encontrar elevación de niveles nitrogenados. Ahorita tengo hospitalizado a un señor de 70 años que tiene eso, viene por edemas, pero yo no le encuentro una proteinuria para decir que hay una glomerulopatía y me parece que su problema es solamente cardíaco. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Bueno, me tengo que retirar porque tengo una reunión con la doctora Palomino. ¿Ya? La próxima clase hacemos insuficiencia renal y alteraciones de la orina que no me toman ni 10 minutos. ¿Ya, chicos? Hoy día la clase ha sido bastante larga. Ok, doctora. Muy bien, entonces damos por concluida la reunión. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. doctora. Ya, Gracias. ya, chao, chicos. Que les vaya bien.